que me has hablado, que pusiste en mi corazón. Así que bueno, esa es mi oración y mi deseo en esta tarde. Y hoy quiero contarte y hablarte de una gran noticia y hablarte de algo que es tan espectacular, contarte algo que es tan bueno que no podemos dejarlo pasar. Y que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Para algunos quizás un pasaje muy conocido, pero estos días, leyéndolo nuevamente, Dios volvió a hablarme acerca de algo. Mateo capítulo 28, versículo 16, dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y como este pasaje está hablando acerca de hablar de Jesús a todo el mundo, pero antes de seguir, quisiera saber cuántos nos visitan por primera vez en esta tarde. ¿Hay alguien que sea la primera vez que ha venido? Somos todos, ¿sí? Acá. Le damos un fuerte aplauso. Bienvenido a la casa de Dios. Ahí le van a estar entregando un presente, tomando sus datos. ¿Alguien más nos visita por primera vez? ¿Nadie más? Bien. Y qué lindo cuando vemos personas que ingresan por primera vez a la iglesia, porque quiere decir que alguien tomó en cuenta lo que acabamos de leer. Jesús dice a sus discípulos, los manda a un lugar que Él había dicho: vayan a ese lugar, espérenme. Y dice que cuando sus discípulos, el grupo de los 11, recordemos que Judas ya no estaba, el que lo había traicionado no estaba más entre ellos, así que los 11 que habían quedado, el grupo íntimo del Señor estaba ahí esperándolo. Y dice, Jesús se acerca y les empieza a hablar, y dice, y algunos le adoraban y algunos dudaban. Es entonces donde Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en otra palabra, Jesús estaba diciendo: quedó demostrado en el cielo que soy el Hijo de Dios. En el cielo se sabe, pero ahora también quedó demostrado en la tierra. Me fue dada autoridad ahora que resucité, ahora que después del tercer día estoy acá de nuevo y estoy hablando con ustedes. Me fue dada autoridad también en la tierra. No solamente vengo a decirles que mi Padre está en los cielos, no solamente vengo a decirles que el reino de los cielos, bueno, es donde está mi Padre, sino que ahora vengo a decirles, en otras palabras, Jesús decía esto, ¿no? Ahora me fue dada autoridad en la tierra también. Ahora soy reconocido porque lo que Él venía diciendo durante 3 años, que Él iba a padecer y que iba a resucitar, se había cumplido. Entonces, en otras palabras, le decía a sus discípulos: no hay más excusa para que puedan dudar. Me fue dada autoridad en los cielos y me fue dada autoridad ahora en la tierra. Y es como que Jesús dijera, partiendo ahora de esta base, entonces, tengo que decirles algo. Y estas son las últimas palabras de Jesús a ese grupo íntimo. Es una de las últimas palabras que el Señor les habla. Después de 3 años y algo que estuvo caminando con ellos, yo no sé si uno se pone a pensar a veces, bueno, si fueran las últimas palabras que diría en mi vida, ¿cuáles serían? Y supongo que voy a decir algo importante, no voy a preguntar por algo que no tiene relevancia, no voy a ponerme a preguntar acerca de fútbol, no voy a preguntarme acerca del clima, voy a hablar acerca de cosas importantes, aquello que quiero que esas personas que están conmigo quizás en mis últimos momentos sepan. Y Jesús
sabía que se iba a los cielos, entonces les dice a sus íntimos: quiero que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que puedan enseñarle que guarden todas las cosas que yo les mandé. Y yo voy a estar con ustedes, le dice Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Pero quisiera que me pudieran acompañar a Hechos capítulo 1, un poquito más adelante. Hechos capítulo 1, versículo 6. Y estas podríamos decir que son las últimas palabras de Jesús en la tierra. Hechos 1, 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Y este primer punto yo lo titulaba: ¿qué hacen mirando al cielo? Porque Jesús estaba con aquellos, un grupo de personas más allá de su grupo íntimo, y Jesús le dice: van a recibir poder para que me sean testigos en todo lugar. Van a recibir un poder de lo alto, van a recibir al Espíritu Santo para que puedan ser testigos de todas las cosas que vivieron conmigo. Y cuando Jesús termina de decir esas cosas, sus últimas palabras otra vez es: tienen que ser testigos, tienen que ir y hablar acerca de lo que vivieron conmigo, acerca de lo que yo les enseñé. Y dice la Biblia que Jesús es levantado y es llevado a los cielos. Y dice, y todos quedan mirando hacia arriba, y es lo que quizás hubiéramos hecho nosotros si estaríamos en ese momento ahí, quedando, mirando al cielo y viendo que Jesús se fue. Y yo hoy me ponía a imaginar, no podemos juzgar a ese grupo de gente por lo que habrán sentido en ese momento. Yo no sé ustedes, pero yo pienso que hubiera quedado un tremendo vacío en el corazón en ese momento de decir: Jesús, el que estuvo con nosotros, el que hizo tantos milagros, el Hijo de Dios, el que murió y resucitó, se fue a los cielos, no está más, no lo vemos más. Y yo me imaginaba que quizás antes de que a muchos de ellos se empezaran a preocupar y decir: ¿y ahora que no está Jesús? Dice que aparecen dos varones con vestiduras blancas y les dicen: ¿qué hacen mirando al cielo? ¿Qué están buscando? Este mismo Jesús que se fue va a volver a buscarlos. Pero en otras palabras, era una forma de decir: pónganse a hacer lo que Él les mandó. ¿Por qué seguimos mirando hacia el cielo? Y ojo, no estoy diciendo que no elevemos nuestra mirada, porque el Nuevo Testamento está lleno de palabras de que nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba, pero me refiero a que no miremos al cielo sintiéndonos desahuciados. Nunca miremos hacia el cielo diciendo: Dios, ¿dónde estás? Nunca dejemos que nuestro corazón se siente en un vacío, que digamos: Dios, ahora siento que no tengo tu guía. Porque quizás muchos de sus discípulos, de sus seguidores, pudieron haber sentido esto, decir: Jesús se fue y ahora se nos fue el Maestro. Si antes había un problema, ¿a quién íbamos a buscar? Y a Jesús. Si había alguien que estaba muerto, ¿y a quién buscábamos para que pudiera orar y que resucite? A Jesús. Y si había algún problema con un endemoniado, y busquemos a Jesús. Y si pasaba cualquier cosa que pudiera suceder en sus vidas, ¿a quién recurrían? A Jesús. Pero ahora no estaba más Jesús entre ellos. Físicamente Jesús no estaba más. Y era la hora de que
ellos empezaran a hacer lo que Él les había mandado. Jesús les dijo, vayan y enseñen todo lo que les he mandado. Vayan y hagan discípulos por todas las naciones, porque es lo que yo les mandé a hacer. Toda la vida de Jesús, toda la preparación que tuvieron fue para que en el final Jesús les dijera, ahora compartan lo que vivieron conmigo. Ahora tienen que salir y no quedarse preocupados porque no estoy más. No tienen que estar más preocupados porque no lo vemos a Jesús. No tiene que haber preocupación en el corazón porque ahora parece que si aquel que recurríamos no está. Y yo no sé ustedes, pero quizás muchas veces esa sensación de vacío la sentimos cada uno de nosotros. Quizás hay momentos de nuestra vida donde decimos, ¿y ahora Dios dónde está? Y ahora la guía de Dios en mi vida pareciera que no la encuentro. Y ahora, cierto momento en mi vida, quizás recurría a Dios y me arrodillaba y sentía su presencia, pero pareciera que ahora no está. Y es ese momento donde nos encontramos mirando al cielo y diciendo, Jesús, aparece en mi vida. Jesús, ¿dónde estás? Sin embargo, cuando nos sintamos así, pensemos, ¿qué hago mirando al cielo? ¿Qué hago mirando en vez de hacer lo que tengo que hacer? Estos hombres le dijeron, ¿qué hacen mirando el cielo? Este mismo Jesús va a volver por ustedes, no se preocupen. En Mateo 28 Jesús mismo le dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. No hay un momento de nuestra vida donde Dios no esté. No es que hay lapsos en mi vida donde Dios no está y yo ando solo. Dios dijo, voy a estar con ustedes todos los días de sus vidas. En todo momento yo voy a estar con ustedes. Y quizás nos olvidamos de esta promesa de Dios, pero más triste aún, por ahí nos olvidamos el hecho de que Él nos dejó una misión para hacer. De que Él nos dejó una tarea tan importante a cada uno de nosotros. Hace poco hablábamos acerca de ese tesoro tan grande en vasijas de barro y que es ese evangelio que hay que compartirlo en todo lugar. Y Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, a todo lugar. Y yo no sé si todos los que están acá presentes alguna vez escucharon hablar, y hoy el pastor mismo lo decía mientras hablaba de las ofrendas, de los misioneros. Y los misioneros no son solamente los que viven en misiones, como Ruth, sino un misionero, a lo que llamamos un misionero, es toda aquella persona que se hace cargo de esta misión de Dios. Un misionero es aquel que toma lo que Dios lo mandó a hacer y se hace cargo de esa tarea. Y yo quiero decirte hoy que todos nosotros somos misioneros. Cada uno de nosotros tenemos que ser misioneros. Y este segundo punto yo lo titulaba, todos podemos y debemos. Todos podemos y debemos ser un misionero en nuestra vida. Y por mucho tiempo, quizás aquellos que tienen hijos ahora un poquito más adolescentes se acordarán, o grandes, que hace un tiempo atrás cuando quizás alguien te decía, mirá si tu hijo se convierte en misionero, ¿qué pasaría? O a cualquier persona, ¿qué pasaría si Dios te llama como misionero? Y yo me acuerdo que de chico muchas veces lo escuchaba esto. Inmediatamente uno lo que pensaba es en una tribu de África muriendo por un grupo de caníbales. Porque lamentablemente mucho tiempo se dio a pensar esto. Un misionero es aquel que murió por un terrorista islámico en alguna parte del mundo. Y misionero es todo aquel que lleva la misión de Cristo a todo lugar. Hay misioneros que deciden hacerlo en otras culturas, pero cada uno de nosotros tenemos una misión. Y tenemos que cumplir esta tarea de misioneros. Cada vez que hablamos de misiones, cada vez que se oran las ofrendas por los misioneros, si bien hacemos referencia a aquellas familias que hemos decidido como iglesia apoyar y hemos decidido invertir en sus vidas para que ellos pudieran completar esta misión que también te fue dada a vos, que también me fue dada a mí. Esta misión que nos fue dada por Dios a todos nosotros. Quiero contarte algo rápidamente y no quiero aburrirte porque son algunas estadísticas cortitas. Pero hay un grupo de personas que se dedica a estudiar cómo avanza la religión, las religiones en el mundo.
Y la religión que más avanza hoy por hoy en el mundo es el Islam, la religión que tienen los musulmanes. Es la religión que más crece en el mundo. Le sigue el cristianismo, le sigue el budismo, el hinduismo y después, bueno, varias religiones del mundo, ¿no? Y este grupo de personas que estudia esto hace un estudio de cómo podría, a este ritmo que avanza hoy, el Evangelio en el mundo, da un porcentaje de cómo va avanzando en los años, ¿no? Si seguimos a este ritmo, en determinado tiempo vamos a alcanzar a tantas personas. Mateo 24:14, si lo tienen ahí, dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si muchas veces nos preguntamos, ¿y cuándo volverá el Señor? Estos varones con túnicas blancas le dijeron, ¿qué hacen mirando el cielo? Este mismo Jesús va a volver. Y uno dice, bueno, ¿cuándo va a volver? Mateo dice que cuando todos hayan escuchado de este Evangelio, entonces será el fin. Cuando toda criatura, cuando toda persona del mundo llegue a escuchar este mensaje de salvación y tenga la oportunidad de aceptar a Jesús en su corazón como el único Salvador, entonces vendrá el fin. Ahora, lo triste de estas estadísticas es que de la forma que avanza hoy el Islam y de la forma que avanza hoy el cristianismo, ¿saben en cuánto tiempo se cree que llegaríamos a cubrir el total de la población que no escuchó nunca de Jesús? Bueno, se estima que faltan más de 100 años todavía, por la cantidad de personas que en el mundo nunca escucharon de Dios. Hay personas, y no solamente son tribus olvidadas, hay países en el mundo que no permiten que se les predique el Evangelio. Ahora, esto no deja de ser una estadística, ¿no? Cómo avanza hoy el cristianismo en el mundo, cómo la cantidad de personas que hay predicando a ese grupo de personas que nunca lo escucharon, y a la raíz de cómo avanza el Islam en el mundo, faltarían más de 100 años para que todos lleguen a escucharlo. Hay lugares que ni siquiera tienen la Biblia en su propio idioma. Desde esta iglesia apoyamos a la hija del pastor Bulota y con su esposo que están trabajando en traducción de la Biblia. Y yo no sé si alguna vez alguien preguntó, investigó, pero una Biblia completa tarda entre 20 y 30 años en ser traducida, completa. A veces se tardan un par de años en solamente traducir 1 o 2 libros de la Biblia. Y la pregunta es, ¿cómo van a alcanzar esas personas a disfrutar de lo que la palabra de Dios tiene si no la tienen en su idioma? ¿Cómo van a llegar a escuchar acerca del Evangelio si quizás hay tan pocos que se animan a responder a esta misión? Y vuelvo a decirte, esto es una estadística, uno puede decir, puede ser más o menos, pero en la velocidad que hoy se predica el Evangelio, en lugares no alcanzados, y este es el cálculo. Ahora depende de vos, depende de mí, que este tiempo se achique. Depende de cada persona, de cada hijo de Dios, para que digamos, ¿por qué hacer un cálculo de 100 años? ¿Por qué no creer que en 50 años? ¿Por qué no creer que en 30 años? ¿Por qué no creer que en 20, en 10 años podemos alcanzar a toda la humanidad? Yo no sé ustedes, pero quizás muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué tengo que ofrendar a una familia que está en la India? ¿Por qué quizás dar de mi dinero cuando a veces ni me alcanza para mí a una familia que está en Filipinas, como los misioneros Álvarez que ahora están con su proyecto en Filipinas? ¿Por qué ayudar a una familia que se va al norte de África, como los misioneros que tenemos apoyando en el norte de África? ¿Por qué en Bolivia tenemos a nuestros misioneros también en Bolivia? ¿Por qué en Papúa Nueva Guinea ayudar a personas? Porque es un grupo de personas que no es tan diferente de vos y de mí. No es un grupo selecto, no es que Dios llamó aparte a personas especiales. Quizás de manera especial Dios nos llamó a otra cultura, pero es la misma misión que tenés vos en tu barrio. Ellos tienen la misma misión y entendieron lo mismo que tenemos que entender cada uno de nosotros en el lugar donde estamos. Por eso te decía, todos podemos
y debemos ser misioneros en el lugar donde vivimos. Algunos seremos llamados a otros países. Yo, y Nati, con nuestra familia tenemos un llamado misionero a otra cultura. Y no sé en cuánto tiempo, quizás en muy poco, quizás lo que Dios disponga, no estaremos más acá y nos iremos a otra cultura a realizar esta misión. Pero mientras estamos acá, tenemos nuestra célula y a cada persona que podemos y hablamos de Dios y trabajamos en Argentina con las personas que tenemos al lado porque tenemos una misión. Y cada uno de los que estamos acá y tenemos la posibilidad de abrir una célula o ya participamos en una, hablemos a otros de esta misión. Contemos a otras personas acerca de un Dios que se hizo hombre, que vivió en esta tierra, que sufrió y murió por cada uno de nosotros y nos dejó la tarea de ir por todos lados y hacer discípulos. Y nos dejó la tarea de caminar y llevar esta palabra de bendición a todo lugar. Vuelvo a decir esto, quizás de acá, quizás no todos vamos a ir a otro país, quizás sí, quizás estás sintiendo ese llamado de moverte de tu lugar y de ir a otra nación, pero primeramente el llamado tiene que nacer para afectar a quienes están cerca mío. Yo tengo que entender en mi vida que si hoy Dios nos permite estar vivos, es para cumplir una misión en la tierra y es para cumplir en el lugar donde estoy. Siempre recuerdo las palabras del pastor cuando él dice, Dios me llamó a Parque Futura. Y este es el lugar donde el pastor cumple su función de misionero, donde cumple su función de hacerse cargo de esta misión. Ahora hay tantas cosas para hacer y uno puede orar, y uno puede ofrendar, y uno puede enviar un misionero, o uno puede ir, pero de la forma que sea, yo tengo que involucrarme en la obra misionera. Y no hace falta que después de esta reunión digamos todos, bueno, yo voy a pertenecer al departamento de misiones, yo quiero irme, ojalá, no sé, pero se trata de que, y al menos lo que Dios ponía en mi corazón, es que al menos de esta tarde podamos salir diciendo, esto es algo que tiene que ver conmigo. Uno puede decir, bueno, Dios me llamó a ser pastor con una misión de predicar el Evangelio. Dios me llamó a ser maestro de la palabra. Bueno, en el lugar donde estés, que puedas hablar acerca de esta misión. Dios me llamó a evangelizar en las calles y es lo mismo, es hablar de esta misión que Dios nos dejó. Y cada vez que me hago cargo de esta misión y digo, esto tiene que ver conmigo, es una misión que Dios me dejó a mí. Siempre me asombran, hay varias películas que usan esta misma imagen, ¿no? De quizás una persona que no tiene nada que ver con la milicia, no es soldado, no es nada, pero se encuentra en una situación de guerra, se encuentra en una situación donde ahora tiene que quizás armarse y pelear. Y siempre hay alguien, si pueden recordar en alguna película, siempre hay alguien que le dice, no importa si sabes o no, ahora sos un soldado, ahora sos alguien que tiene que pelear, ahora, no sé, el destino del mundo está en tus manos. Y hoy también nosotros podemos decir, pareciera que yo no tengo nada que ver con esto. Cuando hablamos de misioneros, cuando hablamos de personas en la India, cuando hablamos de personas que dieron toda su vida predicando en el África, cuando hablamos de personas que en la misma Argentina se van quizás a los aborígenes a hablar y dedicar su vida, no es algo tan ajeno a vos, no es algo tan diferente a mí, es algo que tiene que ver mucho conmigo, es algo que tiene que ver conmigo porque ellos recibieron la misma oportunidad que se te dio a vos, que se me dio a mí. Jesús dio una oportunidad y un mandato, vayan y hagan discípulos. En Romanos 10, 14, dice así, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Y para terminar quiero contarte brevemente la historia de un hombre que no está en la Biblia, pero que entendió lo que estos versículos que leímos hoy decían. Este hombre era un escocés, nació en el 1788 y en el año 1816 sale desde Liverpool, Inglaterra, hacia Sudamérica. Este hombre se llamaba Diego Thompson. Este hombre era un educador y era un misionero. Y este hombre, en 1816, ubiquémonos en la historia, 1816, llega a la Argentina y llega al mismo cabildo. Este hombre se juntó con San Martín para hablar y fue tomado como un modelo de educador en la Argentina. Este hombre se metió en la sociedad argentina y le dio grandes aportes a la educación. Él traía un sistema diferente de enseñanza que se adoptó en todo el país, se adoptó como forma de ese momento para educación en la Argentina. Fue nombrado con honores en el cabildo en ese momento. Vuelvo a decir, estamos hablando del tiempo de San Martín, ¿no? Y este hombre, un misionero, que su tarea principal era hacer Biblias y repartir Biblias. Ese era su trabajo. Y mientras él metía nuevas formas de educación en la Argentina, él también metía en medio de los escritos, en medio de las tareas que podían hacerse, versículos de la Biblia. Era un hombre cristiano y cada vez que podía metía pasajes y porciones de la Biblia. Y dice que a la Iglesia Católica del momento les agradó la idea porque dice, alguien vino a ayudarnos a que nuestra santa fe pueda ser compartida para todo el mundo. Pasado un no poco tiempo, este hombre, Diego Thompson, consigue desde Inglaterra traer Nuevos Testamentos a la Argentina. Y yo leí esta historia y digo, estamos hablando del primer hombre, uno de los primeros misioneros que llegan a la Argentina. Y gracias a un hombre como este, la palabra de Dios nos llegó a nosotros, a nuestra historia. Estamos hablando de 1816, estamos hablando de 200 años atrás más. La decisión de un hombre de cumplir con lo que Dios le había mandado logró que en esa época pudiéramos tener la palabra de Dios en nuestras manos. ¿Qué hubiera pasado si Diego Thompson hubiera dicho, no, esto tiene que ver con otros, no tiene que ver conmigo? Y en su biografía en ningún momento dice, y Dios lo llamó a la Argentina. No, él dice, hay una necesidad en Sudamérica de llevar y acercar la palabra de Dios. Y con su profesión de educador viajó a Sudamérica. Yo no sé si alguna iglesia lo apoyó. Yo no sé si alguna iglesia le enviaba dinero para que él se pudiera mantener. Yo no sé si el cabildo en 1816 le bancaba su estadía, su comida, quizás sí, porque todos lo estimaban mucho. Pero más allá de eso, que no importa tanto, fue un hombre que entendió que la misión que Dios había dado, él tenía que cumplirla, como sea. Él era de Escocia, viviendo en Inglaterra, sale a Sudamérica, en una época donde la Argentina nacía libre, y llega en ese momento justo a traernos el Evangelio a cada uno de nosotros. Si no fuera por un hombre como este, quién sabe si se hubiera tardado mucho más en que la palabra de Dios llegara, porque seguramente iba a llegar. Pero un hombre con una decisión de decir, yo tengo que ver con misiones, yo tengo que ver con esta misión, yo no puedo dejar pasar mi vida y saber que hay gente en Sudamérica que no tiene acceso a esto. Y esa misma inquietud es la que nos tiene que mover a nosotros hoy, de decir, no puede ser que haya gente en mi barrio que quizás nunca pisó una iglesia, nunca se le habló de Dios, nunca se le dijo que Dios puede sanar, nunca se le dijo que Dios puede hacer milagros, nunca se le dijo que en medio de su tribulación puede tener paz. Es una simple inquietud que nace en el corazón, de decir, Dios me mandó a hacer esto. Y estoy convencido, y ni se lo pregunté al pastor, pero estoy convencido que el pastor jamás, ni los pastores, ni los líderes se enojarían porque digamos, pastor, le prediqué a alguien. Al contrario, es lo que tenemos que hacer.
Jamás nadie se va a oponer a que digamos yo tengo que hablar y ser luz donde estoy. Jesús dejó una misión para mi vida. Jesús, sus últimas palabras fueron: vayan por todo el mundo y prediquen del Evangelio, hagan discípulos en todas las naciones. Si ves un lugar donde falta Evangelio, bueno, ahí vamos y lo hacemos. Si en tu barrio hace falta y conoces una familia, entonces ahí voy, porque Jesús me lo mandó a hacer. Y las últimas palabras de Jesús fueron: van a recibir poder para que me sean testigos en todo lugar. Y si hoy nos encontramos, como les decía al comienzo, mirando al cielo, no esperemos a que Dios intervenga y mande ángeles, mande a alguien para que nos diga: ¿qué haces mirando al cielo? Vuelvo a repetir, no significa que no pongamos nuestra mirada en Dios, sino ¿qué haces ocupándote esperando que Dios obre en tu vida mientras no hacemos nada? ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo mirando al cielo diciendo: Dios, ¿dónde estás? Quejándonos de nuestra situación, viendo que no tengo guía, diciendo: me estoy solo, no puedo. Ya Dios te dio una tarea para hacer. Y es como cuando uno entra a un trabajo nuevo y alguien te dice: bueno, tenés que ir haciendo esto. Y uno dice, se queda ahí haciendo nada, diciendo: bueno, pero no conozco a nadie, no conozco al jefe, no conozco cómo trabajan. Ya se te dijo qué hacer, empezá a hacerlo. Y uno sigue diciendo: bueno, pero no sé, estoy perdido. Yo creo que nadie dura ni un segundo en un trabajo así. Si ya se te dijo qué hacer, entonces hay que hacerlo. Y cada uno de nosotros sabemos, si nos encontramos mirando al cielo, buscando guía de Dios, buscando una reconfirmación de que hagamos lo que Él ya nos mandó hacer. Si hoy nos encontramos en la posición de decir: por mucho tiempo pensé que yo no tenía nada que ver con las misiones, por mucho tiempo pensé que mi vida no tiene nada que ver con un misionero, y cada vez lo escucho cuando se habla de las ofrendas, lo escucho cuando quizás cada tanto hablamos acerca de que estamos apoyando a una familia en la otra parte del mundo, y pareciera que es algo que no tiene que ver conmigo, es algo que mi vida cotidiana está en Córdoba, está en Parque Futura, está acá en el alrededor de mi trabajo. Tu vida tiene más que ver con las misiones de lo que pensás. Tu vida, mi vida, tiene más que ver con esta misión y con la tarea de ser un misionero de lo que podemos imaginar. ¿Dios te está llamando a irte a otro país? Puede ser, pero mientras tanto Dios ya nos llamó a cumplir esta misión. ¿Cuántos dicen amén? Yo invito a ponerte de pie en esta noche y que podamos orar. Y como siempre, si hay alguien con necesidades, por enfermedades, por problemas familiares, la necesidad que puedan tener, el altar está abierto para que puedan pasar y los pastores puedan orar por tu vida. El altar está abierto para eso. Pero también el altar hoy está abierto para que podamos decir: Dios, quiero involucrarme más con esto. Si ya lo estoy haciendo, Dios, dame fuerzas para continuar. Ahora, si hoy sentís que quizás por mucho tiempo pensaste que no tenías nada que ver con las misiones y hoy querés decir: Señor, quiero involucrarme, porque es una misión que tiene que ver conmigo, porque es algo que Dios me llamó a mí también a hacerlo. Y sentite importante hoy. Sintámonos importante hoy porque Dios nos dio una tarea, Dios nos dio una misión. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, que hoy está sentado en el trono con Dios, pensó en vos y en mí para que podamos cumplir una tarea. Y si Él nos encomendó esto es porque Él sabe que somos capaces de hacerlo. Y si Él pensó en nosotros es porque está convencido que podemos hacerlo. Y cada vez que levantemos las ofrendas, y sea el pastor, sea el que esté en ese momento diciéndolo, y mencionamos que están las ofrendas misioneras, que muchas veces
estamos ahí con lo justo llegando para poder cumplir con las promesas que hicimos, con estas personas que dedicaron su vida a esta misión. Que podamos recordar, y si cada vez que diezmamos y cada vez que levantamos la ofrenda podemos decir, quiero ser parte de esto también. Quizás nunca voy a ir a África, quizás nunca voy a llegar, pero en el lugar donde vivo voy a hacer misiones. En el lugar donde me muevo voy a hacer misiones, voy a trabajar como misionero. Pero también quiero ayudar para aquellos que están en otra parte del mundo no les falte nada. Para que los que dedicaron su vida y dejaron su familia y dejaron todas las cosas porque entendieron esta misión, porque entendieron que es necesario que en toda parte del mundo se hable, porque entendieron que si no hacen algo quizás el tiempo se alarga cada vez más y religiones como el Islam siguen creciendo y personas cada vez más se declaran ateos y cada vez personas dejan de creer en Dios. Entonces en ellos nació esa inquietud y se fueron a otra parte del mundo a hacerlo. Entonces, que podamos recordar y decir, quizás con 100 pesos al mes, con 100 pesos en mi ofrenda, con lo que sea, yo estoy colaborando para que esa familia no le falte nada y puedan con tranquilidad dedicarse, ya lo están haciendo, pero puedan estar tranquilos y tener el sustento para hacerlo. A la gran mayoría, y ya oramos, pero a la gran mayoría de los misioneros no les permiten trabajar a donde van. A la gran mayoría no los dejan trabajar. El país donde van, creo que excepto Argentina, pero y otros países de Sudamérica, pero en cualquier parte fuera de nuestro continente no les permiten trabajar. Sin embargo, muchos de ellos se van igual sabiendo esto y confiando que iglesias como la nuestra se comprometen a apoyarlo financieramente. Y lo hacemos por amor. Pero hoy quiero desafiarte a que no hoy, no vamos a levantar una ofrenda especial hoy, pero cada reunión, cada vez que estamos en este lugar y tenemos un sobre al fondo donde podemos decir, ahí va mi ofrenda misionera. Voy a orar, pero también quiero apoyar. Quiero ser parte porque también tengo que ver con esto. Oramos. Señor Jesús, hoy queremos, Señor, presentarnos delante de ti. Señor, y si es necesario pedirte perdón, porque quizás muchas veces hemos olvidado este mandato, y quizás veo a mi vecino y nunca le hablo, y quizás veo a personas con necesidades y me callo la boca. Señor, yo quiero cumplir con esta misión en el lugar donde vivo. Señor, yo quiero ser un misionero en mi familia. Si tengo familiares que no te conocen, es la primer tierra que tengo para trabajar como misionero. Si tengo amigos que no te conocen y nunca les dije nada, Señor, quiero poder obrar como un misionero en medio de ellos y decirles que hay alguien que me dio un mandato, que hay alguien que me dijo que tengo que hablarle acerca de lo que yo conocí. Si compartiste con nosotros este video y todavía no has entregado tu vida a Dios y aceptado a Jesús como tu Salvador, te invitamos a repetir con nosotros esta oración. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Él es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.